Filosofía desde la antigüedad hasta el siglo XX con una figura dentro del mundo de la antropología. Michel de Montaigne fue filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, autor de los ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido clasificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Descubre que el hombre ha olvidado su situación en el cosmos al estimarse por encima de todas las demás cosas. Su pretensión es la supresión de esa actitud presuntuosa, la prudencia y la tranquilidad en todos los aspectos de la vida. El ser humano se ha olvidado del cosmos. Y el problema es esa individualidad del yo, al final provoca que provoque su propia existencia, es decir, que su existencia al final acabe. El ser humano tiene que convivir con el resto de especies que viven en la Tierra. Y el ser humano, el problema es que siempre va a su individualidad, a sus historias y el resto da igual. Entonces, al final, la Tierra no hace ningún eh, bueno, ninguna especificación en torno a que eh, todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra tienen que vivir en armonía, si no al final es imposible, porque el ser humano el problema es que está acabando su propia existencia al final, que puede acabar en breve, como siga así. Auguste Comte fue filósofo y escritor francés que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Una vez que la razón humana se ha circunscrito a su dominio, es decir, a lo que solo le es posible conocer a la humanidad, entrará en un estado de armonía mental, individual y colectiva. Es decir, que el ser humano cuando ya está dentro de ese dominio y conoce lo que es la humanidad en sí, ya tiene una situación de armonía, individualidad y colectiva, que es algo en el cual pues, todo lo que se ve y se razona en torno al mundo de los sentidos, pues se lleva a cabo y ahí es cuando entra en paz cualquier ser humano. ¿Qué es el positivismo? Es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y verificables. El positivismo es algo que se lleva a cabo pues, a través del mundo de los sentidos, o como hablaban muchos de los filósofos, el mundo sensible, no el mundo ininteligible, porque el mundo ininteligible está más allá del mundo de las ideas que nosotros percibimos en nuestra realidad. Es decir, que al final el positivismo es algo que existe y que se ve, que es real, que es perceptible, se ve a través de los sentidos, que se verifica, bueno, pues todo ello. Es decir, algo que es, pues por ejemplo, una lámpara se ve y se describe que es una lámpara, pues es un objeto en el cual bueno, se utiliza para determinadas funciones como el estudio, una de ellas. Es algo, por ejemplo, cualquier objeto que se vea, o cualquier persona, cualquier animal o planta que nosotros tengamos a través de la vista y ahí la describimos. Erich Fromm fue filósofo humanista, psicoanalista y psicólogo de origen judío-alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó prácticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático, con la obra El arte de amar de 1956. En el desarrollo integral del hombre, en todas sus facetas y potencialidades, sensoriales, emocionales, intelectuales, activas y productivas, que al final son creativas, que el hombre llega a ser plenamente en espontaneidad y libertad. El hombre como ser activo, autor de su propia realización. Es decir, que el ser humano al final, con todo lo que realiza, todo lo que tiene en el mundo de los sentidos, él mismo es espontáneo y también libre. Por eso el ser humano es autor de lo que él mismo realiza. Es decir, todo lo que realice cada persona va a ser su propia historia. Al final, eso es así, porque si todos vamos caminando en una serie de condiciones, pues nosotros vamos narrando, aunque no se narra, es verdad, pero vamos realizando pues desde que nacemos hasta que pasamos por los colegios, institutos y las facultades, y luego ya, bueno, pues los trabajos, y a partir de ahí va evolucionando, y cada vez más, y así todo ello. Willem Dade fue filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta alemán que estudió en Heidelberg y Berlín con la obra El mundo histórico. El espíritu es el resultado de la acción humana, del curso vital donde lo dado establece conexiones históricas. En tanto exteriorización y objetivación histórica, el espíritu es el resultante de las conexiones dadas en el curso vital. El espíritu para Diddley es lo más importante. Todo está conectado con el espíritu, todo lo que no se ve, y al final ahí son conexiones históricas del espíritu, que al final esto es como una idea a lo mejor más allá
del mundo sensible, es decir, el mundo de las ideas, como decía Platón, el mundo ininteligible. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Al final, que todo está marcado en un espíritu que está conectado y con ello, bueno, se realiza una serie de un curso vital en la cual todo se conecta en sí. Pero eso tiene que ir, como dice Diddley, a través de un espíritu, es decir, algo que no se ve, pero bueno, que se está ya en la idea y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla la historia. Karl Happers fue filósofo y psiquiatra alemán suizo de familia noble que tuvo una fuerte influencia en la teología, en la psiquiatría y en la filosofía moderna. Fue un referente en la construcción alemana. Da su visión de la historia de la filosofía e introduce sus temas más importantes. Comenzando por la ciencia moderna y el empirismo, señala que al cuestionar la realidad, el ser humano se enfrenta a los límites que un método científico o empírico simplemente no puede traspasar. Claro, para Happers el empirismo es algo que te limita. Tú puedes ser empirista y todo lo que ves en el mundo real es lo que ves, lo que describes, pero claro, tú no puedes ir más allá. Es decir, si tú realizas un método científico, mm, tú ya no puedes llevar a cabo en otras ideas que están fuera ya de lo que se ve en la realidad o bueno, pues lo que realiza la ciencia. Al final, él pues, lo que busca es eso, es decir, él habla de que el empirismo es una limitación. El empirismo y el racionalismo son corrientes filosóficas muy importantes. El problema es que el empirismo se acerca más al método científico, a la ciencia, todo ello, y no llega hacia ideas que no existen, entre ellas pues, mm, ideas como por ejemplo la bondad, los sentimientos, todo eso, porque eso no se ve al final, porque eso científicamente no se ve, pero de otra manera, no en el ámbito de la ciencia. Entonces se ve en el mundo de las ideas, en el mundo de, por ejemplo, Dios. Dios para el empirismo no existe. Pero claro, si quieres llegar a cabo, por ejemplo, la filosofía cristiana, medieval sobre todo, pues ahí, como hablaban Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, todos ellos, figuras además de las más importantes en Occidente, hubo otras también, como Averroes, que hablaron, pues eso, del que había dos mundos. El problema, claro, que para Happers, eh, el pensamiento es, para asumirlo, es ciencia o empirismo es limitación para el ser humano. No puede ir más allá de no puede ir más allá de las ideas que el ámbito científico te limita. Pero claro, ya el problema ahí ya puede haber discusiones. Entonces, la ciencia, claro, porque al final la ciencia lo que desarrolla es lo que se ve, que es el mundo. Si tú quieres ir más allá, tendrás que ir ya a través de cualquier idea o pensamiento que no existe. Es decir, los sentimientos, la bondad o el dolor o cualquier concepto en el ámbito filosófico. Rudolf Carnap fue filósofo y físico alemán, desarrolló su actividad académica en Europa hasta 1965. A partir de esa fecha y viendo los acontecimientos de Alemania nazi, se estableció en Estados Unidos. La obra, La construcción de la lógica del mundo de 1928, matizó progresivamente sus posturas hasta admitir como criterio de significado por una proposición empírica la confirmabilidad, es decir, lo que se confirma, todo ello. Más adelante introdujo la noción de grados de confirmación de una hipótesis que fundamentó con el estudio de la probabilidad como una base de una lógica inductiva. Carnap lo que habla es en su pensamiento es que todo queda admitido si está confirmado. Luego ya más adelante realizó las hipótesis que fundamentó con el estudio de la probabilidad como base de una lógica inductiva, es decir, algo que no se ve, que es pues eso, que es algo lógico, es decir, hipótesis es, pues hay ciertos conceptos en la filosofía que pueden ser que existan o no, dependiendo el grado o no que se le lleva a cabo. Es decir, ejemplos, por ejemplo, de los sentimientos. Dios, eh, cualquier idea que se razone, es decir, algo que no existe a través del mundo sensible. Gottlob Frege fue filósofo, matemático y lógico alemán, considerado el padre de la lógica matemática y la filosofía analítica, concentrándose en la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. La obra sobre el sentido y la referencia de 1892. La lógica es la ciencia de las leyes más generales de la verdad. Al final, la ciencia es la lógica y todo lo que viene de la ciencia, si es lógico, produce una verdad, más o menos. Paul
Feyerabend fue filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento, siempre con un alto anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular el anarquismo epistemológico, uno de los autores de la tesis de la inconmensurabilidad. La obra es Adiós a la razón de 1989. Propone una crítica al método científico como vía de acceso única al conocimiento científico. No existe un conjunto definido de reglas y normas que nos permitan desvelar el conocimiento científico, sino todo lo contrario. Para Feyerabend, la ciencia critica la ciencia porque, según él, el método científico se llega solo a través del conocimiento científico, porque dentro del mundo científico no hay reglas ni normas que al final te permitan desvelar ese propio conocimiento científico, sino que es todo lo contrario. Bueno, pues el anarquismo en sí es una política, igual que el marxismo, en la cual es una crítica hacia los empresarios por la forma en la cual mm, bueno, pues actúan con los trabajadores. Que al final Feyerabend lo que habla es que sí, que la ciencia es muy importante, pero que se lleva a cabo en el método científico, en un único conocimiento científico, que no hay reglas, que no hay normas en la ciencia y que todo, claro, todo conocimiento se puede saber de que viene de algo, pero que es todo lo contrario. Bueno, todo, es decir, es una especie de crítica hacia la ciencia sin serlo, pero serlo, más o menos. Es lo que habla Feyerabend. Otto Neurath fue filósofo y economista austriaco, estudió en su ciudad natal y luego en Berlín, las ciencias matemáticas y la economía, también estudió historia, filosofía y se doctoró en 1907 en la Universidad de Berlín. La obra es Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. Privilegiaba la planificación para la libertad, la orquestación para la variedad, es por ello que declaró que el pluralismo era la columna vertical de su pensamiento y que nadie podría usar el empirismo lógico para fundar un argumento totalitario. Para él lo más importante es planificar la libertad, orquestar que sea variable todo. Se declaró además partidario de la pluralidad en torno a su pensamiento y que nadie podría usar el empirismo lógico para fundar un argumento totalitario. Nadie podía llevar a cabo algo, una idea empírica para argumentar una idea totalitaria. Al final es verdad, eso sí en sí, porque hay pluralidad, pero claro, que el empirismo en sí lo que no te lleves a, como habla Neurath, es a que el empirismo lógico no es solo para llevar tu idea esa idea totalitaria de imponer es esto, si una lámpara es así, es así. Bueno, pues oye, puede ser que se vea de otra manera la lámpara. Es verdad que el empirismo lógico al final lo que te habla es del mundo de los sentidos, es decir, el mundo sensible y lo que se piensa. Claro, el mundo de las ideas o ininteligible es el mundo que está más allá de lo que se ve en la realidad. Kurt Gödel fue filósofo, lógico y matemático austriaco, considerado uno de los lógicos más importantes de todos los tiempos. Su trabajo ha tenido un impacto inmenso en el pensamiento científico y filosófico del siglo XX, recibiendo el premio Einstein en 1951 y la Medalla Nacional de las Ciencias en 1974. Provocó una revolución en las filosofías matemáticas y más aún en la filosofía del conocimiento en general. Es decir, bueno, Gödel lo que provocó en el mundo de la ciencia es una revolución en las matemáticas y en el pensamiento filosófico en general. Es decir, fue un cambio de paradigma con Gödel. Karl Popper fue filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y sus teorías de la falsabilidad y el criterio de la demarcación, considerado uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. La obra es La sociedad abierta y sus enemigos de 1945. Una afirmación es falsable si es posible, aunque sea solo en teoría. Diseñar un experimento tal que uno de los bueno, potenciales resultados de ese experimento es que la afirmación sea falsa. Si algo falsable, que sí, que en realidad es posible, siempre en teoría, y que al final si lo realizas, pues ese experimento puede dar a cabo que se afirme como falso. Bronislaw Malinowski fue el fundador de la antropología social británica a partir de su renovación metodológica pues, en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura. La obra es una teoría científica de la cultura. Sostiene que el proceso cultural está sometido a leyes y que las leyes se encuentran en la función de los verdaderos elementos. El proceso cultural tiene leyes y las leyes al final es la función de los verdaderos elementos. Es decir, al final hay leyes que se formulan en torno a un proceso cultural, en torno al final a el mundo de la antropología.
Mircea Eliade fue filósofo, historiador de las religiones, novelista y profesor de la Universidad de Chicago rumano, destacado intérprete de la experiencia religiosa y estableció paradigmas en los estudios religiosos que persisten hasta nuestros días. La obra es Maitreyi, de 1963. La definición de mito es el relato de la historia de unos hechos acontecidos en un tiempo primordial, el tiempo mítico de los comienzos, y protagonizado por unos seres sobrenaturales que constituyen una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana. El mito al final es algo que está dentro de unos hechos que acontecen, en el cual en ese tiempo primordial, el tiempo mítico de los comienzos, y al final, que es un mito? Algo en el cual se protagonizan seres sobrenaturales, que al final dan lugar a una explicación más importante en torno a la vida humana. Es decir, es algo que no existe, que está por encima del ser humano, que son seres sobrenaturales, que están por encima, como he dicho, de cualquier ser humano, y al final es el tiempo, cómo es el comienzo, cómo es todo ello, es decir, que el ser humano también puede tener sus creencias en torno a cualquier mito, leyenda, incluso a los mitos de la filosofía que se hablaban también. Guillermo de Ockham fue filósofo, lógico, teólogo y fraile franciscano británico, conocido por ser el representante más destacado del nominalismo frente a las escuelas tomistas y escotistas y por la navaja de Ockham, un principio metodológico innovador y por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Afirmó que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es el principio conocido como navaja de Ockham o principio de economía, también llamado principio de parsinomia. Una hipótesis es tanto mejor, cuanto más se explica con menos elementos teóricos. La explicación más simple suele ser la más probable. Es decir, al final lo de la navaja de Ockham es si tú explicas una hipótesis, contra menos datos se expliques, mayor probabilidad de que exista. Es decir, ahí es mucho más sencillo. De ahí al final que hable Guillermo de Ockham es en torno a que no hace falta multiplicar los entes. No. Con que hables una frase y sea a lo mejor lo más resumida posible sobre un dato y sea lo más sencillo, puede ser incluso que sea probable que exista. Claro, ¿y qué es el nominalismo? Es la doctrina filosófica según la cual lo que existe es particular. Esto es, que los objetos universales y abstractos no existen realmente, aparte de ser solamente nombrados o rótulos. El nominalismo es una corriente al final cercana al empirismo. Lo que existe es lo que se ve en el mundo sensible, no en el mundo ininteligible. Luego ya el mundo ininteligible o el mundo de las ideas, todo ello, pues ya ahí pues ponemos etiquetas, conceptos, se nombra, hay rótulos, bueno, pues esto es el bien, esto es el mal, o el positivo, el negativo, el neutro, o Dios, es decir, en el campo de la filosofía al final te hablan de, por ejemplo, más es lo cercano a Dios siempre que hablan los filósofos, siempre, si existe o no existe, dependiendo de la etapa que esté cada uno y sobre todo también si es más cercano al empirismo, el racionalismo, te va a explicar de una manera o de otra. Claro, primeramente, claro, en la filosofía cristiana habla mucho de Dios, sobre todo Agustín de Hipona, y también Tomás de Aquino, que hablan mucho, y bueno, Averroes, Avicena, Maimónides, un montón de filósofos medievales, que hablan mucho de que hay dos mundos, pero hay otros, por ejemplo, en el empirismo que no, el racionalismo, que es verdad que el racionalismo es el mundo de las ideas. Platón, es verdad que habló del dios de Demiurgo, pero nada tiene que ver el dios de Demiurgo con el dios cristiano, primeramente. El dios de Demiurgo es un dios que crea Platón en la filosofía griega, y nada tiene que ver. Y en realidad al final el nominalismo, que está hablado por Guillermo de Ockham, es ese pensamiento en el cual lo que se ve se redacta, se subraya, todo ello. Y claro, lo que tú ya no ves, tú lo nombras como un rótulo así, un concepto, una etiqueta, y bueno, esto es así y puede existir o no existir, dependiendo del pensamiento que tenga cada persona. Thomas Kuhn fue filósofo de la ciencia, físico e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica de la década de los 60. Obra La estructura de las revoluciones científicas, de 1962. Las teorías están inscritas dentro de una matriz social, dentro de una historia. Es por ello que es preferible hablar de paradigmas, es decir, formas de pensar. Todo está inscrito en una matriz social, es decir, en la historia. Entonces, lo mejor es hablar de paradigmas, claro, es decir,
de formas de pensamiento. ¿Cómo se distribuye la filosofía de los años 60? ¿Cómo es la sociología? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo el ser humano se comporta? Entonces, el ser humano tiene una serie de paradigmas, la cual todo lo que realiza lo piensa, y claro, esa matriz social que sale es de la historia, de dónde viene, y a partir de ahí se lleva a cabo un pensamiento en torno a qué, a un paradigma en la cual te obliga a un pensamiento y te dice, ah, pues esta estructura viene en torno a cómo está compuesto el ser humano, o cómo el ser humano ha ido evolucionando y creciendo y realizando enormes estructuras tan magníficas que ha ido eh, desarrollando junto a la sociedad. Edmund Burke fue filósofo, escritor y político irlandés, considerado el padre del liberalismo conservador británico, tendencia que él llamaba All Whites, en contraposición a los New Whites, quienes, al contrario de los All Whites, apoyaban la Revolución Francesa, de la que fue acérrimo enemigo. La obra es Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Bueno, pues un filósofo como Burke, que, bueno, apoyó el liberalismo conservador, de esa tendencia de los All Whites. Los New Whites eran todo lo contrario a los All Whites, porque los New Whites apoyaron la Revolución Francesa, cosa que Burke fue un enemigo acérrimo de la Revolución Francesa, de ahí su obra. Tommaso Campanella fue filósofo y poeta italiano. Su nombre, antes de entrar en la orden dominica, fue Giovanni Domenico Campanella. La obra es Ciudad del Sol, de 1602. En su teoría del conocimiento afirma que todo conocimiento deriva de la sensibilidad y a ella se reduce. Entonces, el conocimiento sensorial proporciona certeza absoluta y por lo tanto no requiere pruebas de ninguna clase. Su pensamiento se diferencia de Telesio, que se acerca a algo más, a la magia, al inamismo. ¿Y qué es lo que habló Telesio? Pero bueno, para hablar de Campanella, Campanella lo que habla es de que el mundo sensible se recoge la información y ahí es la verdad absoluta, se razona y todo ello. Es decir, el mundo sensible se recoge la información y ya está. Y todo lo que se ve en el mundo real, el mundo de los sentidos, es veraz, es lo verdadero. Según Campanella, bueno, lo que hablan al final todo el mundo del término empirista, pues bueno, dentro del empirismo también. Bernardino Telesio fue filósofo y naturalista italiano. La obra es De Rerum Natura Juxta Propria Principia de 1565 en Nápoles, donde anticipa ideas que luego serán desarrolladas por otros pensadores. El intelecto se entiende como un complemento imperfecto, se utiliza solo por defecto, porque la experiencia no ha sido completa. Solo se recurre a él cuando la experiencia falta, puesto que los cambios externos pueden ayudar a la autoconservación externa, además de producir calor y frío. Según él, el intelecto es algo que es el complemento, es un, bueno, será un complemento imperfecto en la cual solo se utiliza por defecto. Es cuando la experiencia ya no llega. Es decir, que el mundo al final de, del racionalismo, como habla Telesio, es que sin la razón no hay experiencia. Al final, porque nos sentimos, todo, es decir, es todo lo contrario de Campanella. Campanella lo que te habla es tú lo que ves y tocas o a través del mundo de los sentidos, ahí se razona y ya es la verdad, como habla Campanella. Para Telesio es la experiencia es importante, todo lo que se vea, es decir, todo lo que sea bueno, en torno al mundo de la experiencia, pero claro, si el problema es que la experiencia falta, lo que se necesita es el intelecto, que es la razón. Entonces, si te falla tu eh, tacto o tu mundo sensible, la razón está ahí para ayudarte. Al final son dos pensamientos diferentes. Uno es racionalismo, que es Telesio, el otro es empirismo, Campanella. Giordano Bruno fue filósofo, astrónomo, teólogo, matemático y poeta italiano. La obra es Candelero de 1582. Expresa el ideal humanista del retorno a la naturaleza y al mismo tiempo la centralización del hombre en un cosmos en el que la idea centrada en Teo está perdiendo su hegemonía. Cualquier humanista o renacentista habla de que el ser humano es la figura central del universo. En la Edad Media o en la época medieval, Dios era el centro del universo. Todos los humanistas, filósofos, artistas y, bueno, dentro del mundo también de la literatura, que al final la literatura es arte, hay que decirlo, hablan de que el ser humano es la principal figura central, no Dios.
partir de ahí se produce ese cambio. Es verdad que el Renacimiento, el humanismo, recupera las versiones grecolatinas en el mundo artístico y filosófico y también en la ciencia. Al final, el humanismo y el Renacimiento es un camino que es similar al arte grecolatino, pero con un enfoque más sofisticado, como se podría comentar. Y esto lo digo porque tengo el grado de historia. Johan Huizinga fue filósofo e historiador neerlandés. La obra es Homo Ludens. El juego de Huizinga es concebido como una función humana tan esencial como la reflexión, o sapiens, y el trabajo, Homo faber. En esta obra considera el juego desde los supuestos del pensamiento científico-cultural, ubicándolo como génesis y desarrollo de la cultura, dado que ésta tiene un carácter lúdico. Para Huizinga, lo que te habla es que el ser humano tiene que llevar a cabo una reflexión y un trabajo que es esa unión de Homo sapiens, Homo faber, y él al final de su pensamiento lo que considera es todo eso, todos los supuestos del pensamiento en torno al ámbito científico, cultural y todo ello se ubica al final como génesis y desarrollo de la cultura, dado que ésta tiene un carácter lúdico, es decir, el ser humano al final unir la reflexión y el trabajo es lo que da lugar a ese pensamiento cultural, que luego puede, verdad, con su desarrollo, su génesis de la cultura, puede dar lugar a un carácter lúdico. Raimundo de Saunde o Ramón Sibiuda fue filósofo, estudioso y maestro de medicina español en Cataluña, que trabajó como profesor real de teología en Toulouse. Una figura además en el ámbito filosófico español muy importante, no tan conocida, fue más conocida en Europa, en Francia, en Toulouse, por donde trabajó en Toulouse e impartió la teología, que era el término al final que se utilizó al final por la herencia de la época medieval hacia la edad moderna. Además, la religión hasta bien entrado el siglo XVIII tuvo un papel determinante en todo. Lucrezio fue filósofo y poeta romano. El poema didáctico, obra es De Rerum Natura, una obra filosófica que define las doctrinas del epicureísmo y la física atomista. Datos biográficos muy pocos sobre la figura de Lucrecio. Dio una brillante representación y explicación materialista del mundo, de la naturaleza, del desarrollo de la cultura material y de la técnica. Fue un gran civilizador del mundo romano, su poema influyó poderosamente sobre el desarrollo de la filosofía materialista del Renacimiento. Hay que decir que Lucrecio habló del mundo materialista en el ámbito del mundo, de la naturaleza, en el desarrollo cultural, material y de la técnica. Y además una figura muy importante porque en esos términos, en aquella época, eran conceptos además muy poco conocidos, que luego además el propio pensamiento de Lucrecio, su obra o su poema tuvo gran repercusión en toda la filosofía de la moderna, es decir, la filosofía modernista y sobre todo en el Renacimiento. ¿Qué es el epicureísmo? Es el sosiego necesario para una vida feliz y placentera en la que los temores al destino, los dioses o la muerte quedarán definitivamente eliminados. El epicureísmo es una vida en la cual, bueno, pues vivir tu vida de forma feliz, si tienes algún problema, si se puede solucionar bien y si no, llevarlo de la mejor manera y olvidarte de los problemas si ha sucedido esto o lo otro, porque eso ya, si hay solución bien y si no, no. Hay que vivir el tiempo que se esté, como dice Lucrecio, y bueno, como dicen muchos filósofos, es vivir el tiempo necesario. Es decir, ¿para qué malgastar el tiempo en ciertas cosas y a lo mejor luego puede ser que sea negativo o positivo? Si lo mejor es ir caminando con tu vida. Eso es lo que habla al final Lucrecio, que es al final la filosofía de la gran mayoría de los filósofos. Y bueno, en el mundo de la psicología y la psiquiatría. La física atomista establece que toda la materia está hecha de átomos, que son indivisibles y que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y propiedades. Al final, un átomo es una cosa muy pequeña, que son indivisibles todos los átomos, que se unen en masa y llevan a cabo una serie de propiedades. El ser humano, como el resto de especies de la fauna y de la flora, tienen sus átomos y al final somos estructuras muy similares. Hay que decir, el ser humano y el resto de animales. Es verdad que el ser humano realiza o desarrolla elementos prodigiosos, que es el 90%, pero el 10% que es lo que es perjudicial para el ser humano y para el resto del planeta, es lo que más resuena y al final es lo que provoca que
el ser humano lleva a cabo ese egoísmo, ese yoísmo, es decir, el yo, solo el ser humano está ahí y sin el ser humano no se puede realizar otra cosa. No, hay más cosas que se pueden realizar mutuamente en el mundo de la cultura y en realidad el mundo de la biología más que todo ello, porque al final la filosofía está cercana más al pensamiento biológico, es decir, cómo se comporta todo ello. Todo ello en el sentido de el razonamiento del pensamiento filosófico. Y con ello finalizo. Comentar si os ha gustado este vídeo y os digo que tengo el grado de historia y darle a like, suscribiros. Es un recorrido al final de la historia desde la antigüedad hasta el siglo XX y en la evolución filosófica cómo ha ido cambiando, aunque los términos son iguales, porque empirismo y racionalismo no han cambiado en nada. Es verdad que dependiendo de las edades se podría llevar a cabo más el cristianismo, como la Edad Media, o más el mundo de las ideas o el mundo científico, es decir, el mundo de las ideas platónico, el mundo científico aristotélico, y a partir de ahí, en la Edad Moderna, bueno, las herencias del racionalismo, empirismo, que es lo que viene ya desde la época antigua, es decir, desde el nacimiento de la sociedad, es decir, desde el nacimiento de la filosofía. Finalizo y os mando saludos. Adiós.